Bien, seguimos aquí en el nuevo diario AM. Ahora tenemos una segunda entrevista con el abogado Adonis Recio. Él es especialista en Derecho Administrativo. Está presentando un libro que por el título me parece bastante interesante. Se titula Procesos en el Contencioso Administrativo, Fundamentos para el litigio ante la justicia administrativa. Bienvenido y buenos días, Adonis Recio. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias. El placer es nuestro. Cuéntenos qué presenta, qué trata este libro en el fondo. Este libro no es más que una especie de manual sumamente básico, una especie de introducción en el cual una persona no tendrá necesariamente que ser un abogado para conocer la forma en la cual pueda acceder a una justicia administrativa sin la necesidad incluso de tener ese expertise tan técnico en términos procesales. Es una situación que entendemos es lo básico en esta obra realmente. Pero es muy amplio, o sea, abarca muchos aspectos de la vida en sociedad esta. Correcto, esto es básicamente todo lo que podemos ver ante la justicia administrativa. Dígase, todo lo que involucre el Estado o personas privadas que ejercen atribuciones públicas. A propósito del Estado, que usted acaba de mencionarlo, en esta coyuntura, a propósito de un cambio de gobierno, se han producido una serie de cancelaciones de empleados de la administración anterior. Desvinculación. Desvinculación, Claro, como se claro, dice como ahora. se dice ahora. Entonces, esto ha generado un tema porque se habla de que la ley establece de que hay que pagarle las prestaciones laborales a esa persona en un plazo creo que de 90 días. Pero sin embargo, muchas instituciones, al decir de las quejas de los afectados, no han cumplido con ese mandato. ¿Cómo pudiéramos analizar desde su conocimiento esta situación? Sí, precisamente esa situación del plazo de los 90 días, existen unas posiciones, vamos a decir, de personas dentro de la comunidad jurídica, a la cual tenemos mucho respeto, que lo ponen un poquito en tela de razonamiento interpretacional, si se puede decir, un poquito favorable, porque hay unos elementos de las disposiciones que se analizan. Pero de entrada es el criterio, vamos a decir, imperante de que se tienen esos 90 días a partir para cumplir. Sin embargo, es importante tener en cuenta que al tratarse esto de un derecho de carácter alimenticio, implica una vulnerabilidad que lleva una importancia mayor, tanto para el empleado como para el conjunto que lo compone, ¿no? Porque sabemos que estas son situaciones que no son o no se pueden medir de una manera particular sobre un caso en específico. Cada quien tiene sus necesidades, si se puede decir, y van a tener la magnitud, ¿verdad?, dentro del seno familiar, que es lo duro acá. Y mucha gente lo que conoce de esta ley, básicamente, es del dominio público que obliga a la institución a pagarte en 90 días. Más no establece, me imagino que lo establece, ojalá usted, si conoce la ley, pudiera decir aquí, si la institución, pasado esos 90 días, no me paga mis prestaciones laborales, ¿puedo accionar? Claro que sí, pero ¿qué tan probabilidad de éxito tengo de ganar el pleito? Y Contra el Estado, en este caso sería. bastante alta realmente. Aquí lo que se tiene que analizar es lo siguiente, y es que de preferirse la vía contenciosa, que es como se le llamaría acá, necesitaríamos de un abogado, lo cual sería la menor de las preocupaciones, porque acá el dominicano por lo general tiene su médico, Sí. su mecánico, y Amigo, su abogado, familia. ¿verdad? Entonces, la idea, precisamente, que es lo que queremos traer, vamos a decir, al público, es que ese abogado que, por ejemplo, conoce lo laboral solamente, acá, con esta herramienta, puede tener lo mínimo para saber qué hacer, qué le conviene y qué le puede restar. Y de esa manera, por supuesto, que puede acceder a una justicia que le favorece con una solicitud de medida cautelar, que es decir, lo mío es urgente, lo mío no puede esperar porque es mi derecho a ¿No lo han alimentarme. solicitado a usted para un caso de tanto que uno conoce y se oye en los medios de comunicación? Créame ¿Usted lleva que alguno? actualmente tenemos la imposibilidad, ¿verdad? Porque estamos en una administración pública. Ah, ok. Sí, anteriormente estuvimos en el Tribunal Superior Administrativo, en donde adquirimos mucho conocimiento al respecto, por supuesto, pero ahora mismo tenemos esa incompatibilidad, si se lo puede llamar. Es que la ley lo permite, es por asunto de ética. Ambas situaciones. Ambas situaciones. Particularmente no
no me sentirá cómodo con ello. Y segundo, es una situación de la empleomanía, ¿verdad? Pero tengo entendido, ¿verdad? El Estado dominicano es inembargable. O lo era hasta hace poco, no sé si ha habido algún cambio en ese sentido. Pero tengo entendido que inclusive las personas que se han visto afectadas por esta situación de desvinculación y no pago de sus prestaciones, pueden inclusive demandar a los titulares de las instituciones y ver afectados los bienes de esos funcionarios. ¿Es así? Esto es correctísimo y es precisamente el tema que tenemos aquí, el que ha traído la especialidad. Usualmente, cuando el Estado es condenado al pago de unas sumas, entra en funcionamiento una ley 8611. Esta ley 8611 nos dice, vamos a cargar con partida presupuestaria al año siguiente la deuda de la institución que ha cometido o ha infringido en sus derechos. Sin embargo, cuando estamos hablando de un carácter prestacional como este, del derecho al salario, a las indemnizaciones, se elude este procedimiento y directamente se puede proceder a tomar medidas, acciones judiciales de hecho, que pueden dar lugar al embargo. La ley de carrera, que es un tema también que ha estado sobre la palestra, porque a muchas personas que han cancelado se supone que eran parte de la ley de carrera. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuáles son los requisitos para un empleado formar parte de, incursionar y ser beneficiario de la ley? Sí, al respecto, hemos publicado, de hecho, acá mismo en este diario, un artículo que explica de manera detallada las categorías que existen de empleados. Y estas categorías incluyen, por supuesto, la famosa carrera administrativa, que es el área más técnica dentro de estas categorías y que es conocida por esa certeza o estabilidad en el cargo, ¿no? Para acceder a esta, la ley habla de manera específica del concurso, la entrada mediante un concurso técnico de méritos y una evaluación del desempeño que debe hacerse cada cierto tiempo y que permita eficientizar el trabajo que desempeña. Pero ahí es que está el problema, porque el tema es que los concursos dentro de la administración pública, supongo que en el sector privado no pasa eso, porque no aplica ni siquiera, pero en el gobierno, en el Estado, acuérdate que el que hizo la ley hizo la trampa. Yo conocí muchísimos casos que hacen un concurso y ya el incumbente sabía quién era que iba a ganar. Sí, bueno. Sí, pero hay un aspecto interesante sobre eso de que se puede proceder directamente contra el titular de una determinada institución. ¿Hay precedentes en ese sentido de que ha sido condenado algún funcionario al pago, ¿verdad?, de alguna sanción económica atendiendo a un reclamo de esa naturaleza? Es decir, ¿se ha sentado ya jurisprudencia en ese sentido en la República Dominicana? Por supuesto, y es una situación que hemos reseñado en nuestro primer libro, de que trata de una compilación de decisiones relevantes de la justicia administrativa, específicamente el Tribunal Superior Administrativo, que conoce en primera instancia estas situaciones, ha condenado al pago de 2 millones de pesos en ese entonces al Instituto Dominicano de Aviación Civil y su otrora titular, situación que posteriormente ha sido revocada por la Corte de Casación, pero entiendo que es un precedente bastante favorable en ese sentido, porque su curiosidad es muy válida, es muy difícil y estadísticamente se demuestra el llegar a asumir esa responsabilidad, ese dolo, esa antijuridicidad que exige nuestra Constitución desde 2010 de manera específica. Algunos funcionarios de este gobierno han dicho que el PLD se blindó, es la palabra que utilizan mucho con la carrera administrativa, metiendo allí a un grupo de personas para que no pudieran ser movidas. ¿Usted qué opina sobre ese criterio? Estas son situaciones que, vamos a ver, hay situaciones muy subjetivas que tienen que darse y entiendo que lo más objetivo es ver los casos de manera particular, porque no todo el mundo es malo, por ejemplo. Por eso es que yo entiendo que lo que sí se debe hacer es analizar la forma, los procedimientos, en cómo se dieron, porque como usted dice, ciertamente una situación de poder te da unas potestades de que usted tiene más básicamente un control de una isla, una nómina que tiene a su favor básicamente,
y esto puede dar lugar a muchas situaciones que se han visto, ¿verdad? Hasta el momento, en el corto tiempo que tiene esta gestión, en que se han denunciado situaciones sumamente preocupantes. Sin embargo, la propia ley establece que el empleado pudiera ser despedido en algunos casos específicos si incurriera en grave falla. ¿Pudiéramos citar cuáles serían esas fallas? Sí, claro. Que el empleado pudiera ser, aún dentro de la carrera, ser cancelado. Este régimen se encuentra en la ley 4108. Esta ley es, diría yo, que el de las leyes más garantistas, porque hay que tomar en cuenta algo. Se ha promulgado incluso previo la emisión de nuestra constitución actual, que es una constitución que todos sabemos bastante desarrollada en cuanto a los derechos fundamentales. Acá nos hablan los artículos 80 de las prohibiciones, pero también nos hablan de las faltas de tercer grado, que son las únicas que pueden dar lugar a estas destituciones de empleados, exactamente. Entonces, es bastante específica al respecto. A mí particularmente me llama la atención la prohibición del conflicto de intereses, que es lo que más suele causar este asombro, porque conocemos de personas que aceptan una posición y tienen una situación inmediatamente ineludible de, vamos a decir, de intereses en juego, sea porque usted se desarrolla en un área específica de producción, entre otras situaciones que se dan. Pero esta es una de las principales situaciones que pueden dar lugar a la salida de un capital humano, por supuesto. Bueno, y usted podría abundar un poco ya sobre cuál ha sido la razón fundamental, el objetivo principal de que lo moviera usted a escribir este libro, en algo, ¿verdad?, que es de vital interés para, yo diría, que toda la población. Claro, fíjese, a mí desde muy temprana edad he entendido que las injusticias van en detrimento de la sociedad. Y de esta manera, yo quizás esté cometiendo uno de los más graves errores profesionales, que es aniquilar básicamente la clase, ¿verdad? Porque se suele entender de una manera errónea, entiendo, que el explicar el conocimiento es quitar unas limitaciones que tiene un grupo, ¿verdad?, específico de una pericia en un área, de saber qué hacer, qué no hacer. Pero beneficia a la colectividad. Exactamente. Y es muy triste ver que una persona, porque una factura le llega a 5,000 pesos, tenga que apoderar a un abogado para ir a un tribunal. Entonces, por eso es que, particularmente quien les habla, entiende, que tienen que existir acciones. Tienen que existir acciones para que desde la juventud, desde el bachillerato, comencemos a conocer nuestras instituciones. O sea, usted quiere dotar a la sociedad de una herramienta que le permita conocer realmente cuáles son sus derechos, cuáles son las opciones que tiene en determinados escenarios, que son bastante comunes. O sea, esa... Claro que sí, ¿por qué no? Miren, los tribunales están repletos de casos, repletos. Están, yo creo que, bueno, las noticias más recientes respecto de los planes, demora, descongestionamiento, son evidencia palpable de esta situación. Y ahí es donde yo entiendo que el ciudadano común debe tener un conocimiento mínimo de qué hace esta institución, cómo yo puedo ventilar mis problemas y de esta manera generar una eficacia por parte de la administración que tiene que ser rápida, oportuna en su respuesta y una confianza en el ciudadano de que ella va a intervenir en pro de sus derechos. Bien, Adonis, finalmente vamos a decirle a los seguidores dónde y cómo pueden adquirir este libro, al que le interese tenerlo. Claro, el libro se encuentra disponible en la Librería Jurídica Internacional, ubicada en la Rómulo Betancourt. Ahí pueden encontrar. ¿En la Rómulo Betancourt, por dónde específicamente? Sí, esa es la Plaza Zaira, me parece, justo después de la avenida Winston Churchill. Bien, gracias por la invitación y por darnos a nosotros a conocer este libro, a nuestros seguidores, esa oportunidad. Hemos tenido con nosotros al abogado Adonis Recio, especialista en Derecho Administrativo. A ustedes la gracia por estar en sintonía con nosotros. Será hasta el próximo lunes cuando tendremos otro encuentro. Pasen buen fin de semana.